¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo para todos, bienvenidos de nuevo a su programa La hija predilecta del Padre. Hoy, como siempre, un tema apasionante: advocaciones, títulos de la Madre de Dios, aquella mujer en la cual Dios agotó su imaginación. ¿A qué atribuye usted la diversidad de advocaciones con las cuales la Virgen es honrada? Pues a ver, Orlando, y un saludo para todos los que nos están escuchando. Orlando, yo creo que tenemos que partir de un principio que tiene que ver con la grandeza, la inconmensurabilidad de la Santísima Virgen María. Hago hincapié sobre lo de inconmensurable. No es infinita la Virgen, pero es inconmensurable, así como inconmensurables son las gotas del mar. Muchas gotas, no son infinitas, pero son inconmensurables. Qué aclaración tan valiosa, hombre. María no es infinita, pero no es mensurable. No es mensurable, no hay cómo. De ahí entonces que, primero el Evangelio nos da unas pinceladas muy rápidas, no voy a decir superficiales, porque digamos que la palabra no sería muy precisa, pero nos da algunas pinceladas sobre lo que significa la grandeza de la Santísima Virgen. Aparecen puntos claves de la vida de nuestro Señor. Aparece manifestando su grandeza de diferentes maneras, actuando como intercesora y como mediadora o medianera delante de nuestro Señor Jesucristo, único mediador delante del Padre. Mediación al Hijo, mediación al Padre, mediación al Hijo, la Virgen María, y al Padre llegamos por el Hijo. Entonces, en esa grandeza y en esa inconmensurabilidad de la Santísima Virgen hay una necesidad nuestra. Todo lo que Dios puso en la Santísima Virgen es para gloria de Él. Siendo para gloria de Él, es para refugio y auxilio nuestro. Refugio y auxilio con respecto a todas nuestras debilidades. Orlando, si yo paro enfrente mío a multitudes de seres humanos de diferentes épocas históricas, de toda la historia de la salvación, van a ser múltiples e inconmensurables las necesidades de esos hombres y de esas mujeres a lo largo de la historia. Parta usted el mismo Adán y Eva, después del pecado original. Claro. Usted se imagina porque Adán tenía una inteligencia muy especial, especialísima. Dones preternaturales. Infusos, o sea, dones preternaturales impresionantes. Sí. O sea, una inteligencia profunda, una capacidad de análisis crítico profundo. Él cometió el pecado original Eva, y dijeron los dos, ¿en qué nos metimos? Claro. O sea, se dieron cuenta de la gravedad. Claro. Ahora, analizando la gravedad y sus debilidades, ellos se convierten de alguna manera en un punto de referencia para la Santísima Virgen, porque después viene la Santísima Virgen en un punto histórico determinado y tiene que satisfacer a Dios por aquello que no satisfacieron esos dos personajes de la historia. Me hago entender. Si tenían alguna necesidad espiritual, Adán y Eva, en un momento determinado, narrado en el Génesis, el mejor auxilio que ellos hubieran podido tener ahí era la Santísima Virgen, porque ella, con sus virtudes y dones inconmensurables, incontables, hubiera podido asistir a Adán y Eva en cada una de sus necesidades. Porque podríamos hacer un análisis. ¿Cómo fue que llegó a pecar Eva? ¿Cómo fue que llegó a pecar Adán? Recuerdo ahora un libro muy lindo, La historia del mundo angélico, del padre Fortea. Él hace un análisis de cómo los ángeles fueron cayendo en decadencia hasta el momento de pecar. Lo mismo Adán y Eva, eso no fue de una noche para la mañana. Algún descuido, alguna debilidad se le dio cabida en medio de la vida espiritual. Y así terminaron cayendo Adán y Eva. Entonces, las debilidades de Adán y Eva, las debilidades después de un Moisés que tiene duda cuando le pega la piedra y no sale agua en el primer golpecito.
que por esa falta gravísima delante de Dios, por la vocación que él tenía, no entró a la tierra prometida, entre otras cosas. Esas debilidades sumadas van a estar en contraposición o dependiendo para cambiar en la historia las virtudes y dones de la Santísima Virgen. Quiero dar a entender entonces lo siguiente: siendo la Santísima Virgen una criatura con naturaleza humana, persona humana, pero en la cual Dios agotó su imaginación, como dice San Luis María Griñón de Montfort, tiene todo y mucho más de lo que le faltó a todos aquellos seres humanos que no fueran totalmente fieles a la gracia. Porque nos dice entonces la doctrina de la Mariología que todos los dones y virtudes y aceptaciones de la gracia, fidelidades a la gracia a lo largo de la historia, podríamos sumarlas y ponerlas en el Inmaculado Corazón de María. Entonces, Orlando, ¿cómo decir yo de la Santísima Virgen, queridos oyentes, internauta, escuchas? ¿Cómo decir yo a la Virgen la defino por la pureza? Sí y no. ¿Cómo decir que a la Virgen María la defino por la sabiduría? Sí y no. Es que ya dijimos, eso es inconmensurable. Sería un absurdo yo opinar una cosa cuando ya dije lo contrario. Entonces empieza a montar toda la serie de virtudes por las cuales puede brillar la Santísima Virgen y que bien le convenían, porque por ejemplo el martirio físico y cruento no le convino. No tuvo derramamiento de sangre, pero el espiritual sí. Y un sacrificio y un martirio espiritual que es superior al de cualquier mártir. Crudelísimo. Crudelísimo, o sea, en materia sobrenatural. Entonces, ¿cómo describir a la Santísima Virgen? Pues mire la solución de Dios. Ahora, la Santísima Virgen, ¿qué va a hacer? Va a aparecerse, va a manifestarse en diferentes épocas históricas, en diferentes contextos culturales, inclusive sociales y políticos. Porque estoy recordando, León XIII hace una relación muy interesante entre el auxilio que la devoción al rosario presta para la solución de los problemas sociales. Claro, porque es que quien reza el rosario aumenta en la piedad, aumenta en el amor a Jesucristo, aumenta en su compromiso ciudadano y social. Quien es mejor ser humano, mejor ser ciudadano, es un mejor ser espiritual, más sobrenatural, etc. Entonces todo eso tiene una relación. ¿Cómo entonces yo decir la Santísima Virgen es esto o aquello? Bueno, póngala en un contexto. Pongámosla entonces, Orlando, en el contexto de Fátima. La Virgen María en Fátima se presenta en una coyuntura internacional impresionante. Tenemos la revolución bolchevique, el modernismo, digamos que están dando las primeras luces de lo que el modernismo va a tener de transformación, digamos, de metamorfosis, y va a dar después en la revolución de la Sorbona en los años 60. Todo eso llega como un ataque, como un virus nauseabundo delante de la sociedad. Aparece Nuestra Señora en Fátima. Promueve la oración del rosario, la frecuencia de los sacramentos, el sacrificio, la penitencia, pensar en lo sobrenatural. Fátima, una advocación de Nuestra Señora. Después, vámonos más atrás, Lourdes. Aparece Nuestra Señora en un contexto muy especial también del siglo XIX. Entonces, si ves cómo se va manifestando a través de esas vocaciones una virtud, una posibilidad que la Virgen nos da. Es como una puerta, ya no a Cheli, ¿cierto? Puerta del cielo. Nuestra Señora es como una puerta que se va abriendo en medio de las crisis del mundo y Dios dice, vea, ahí está, salida segura de esa crisis, ahí está esa puertica. Llamada María en su advocación de tan, La Salet, Lourdes, Medjugorje, tal. Entonces es más o menos, digamos, a grandes rasgos lo que considero pues que la Mariología ha ido explicitando sobre el tema. Nos inspiró Dios esa pregunta y te inspiró esa respuesta, Camilo. Sí, porque no lo teníamos preparado. Extraordinario. Sí. Hombre, una pregunta sutil, muy sutil. Daría para mucho, pero de momento una idea que nos arrojaras aquí, dada la grandeza de María. Si no hubiese ocurrido la caída del hombre a través de Adán y Eva, no se hubiese necesitado en el contexto dinámico la presencia de María, porque no hemos dicho la presencia de ella, sino la presencia dinámica de ella para aplastarle la cabeza al demonio. Pero aún así, si no se hubiese presentado, una especulación
que no es pecaminosa porque Dios nos dio cerebro para pensar. Si no se hubiese presentado ese pecado original, aún así, para Dios que es un eterno presente, Dios lo hubiera entregado a la humanidad, a María. Orlando acaba de tomar postura delante de una escuela teológica, que es la escuela teológica que dice que, y no está errado ni eso no está condenado porque no está definido por la iglesia, digamos, Claro. absolutamente hablando, Claro. pero es una escuela que dice que la encarnación del Verbo era o fue condición suficiente para la encarnación del Verbo el pecado de Adán y Eva. Ajá, Hay otra corriente que dice que no, ajá. que la encarnación del Verbo hubiera sido necesaria y suficiente a causa de la mismísima creación. Porque era necesario que se diera algo así como que el culmen, el princeps, la máxima cima y expresión de las maravillas de Dios, de su poder creador. Y si nosotros vemos en la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que tiene dos, humana y divina, en esa naturaleza humana, que tiene un alma humana, tiene un cuerpo humano, pero tiene una persona divina, en esa alma humana y en ese cuerpo humano, Dios se desbordó en manifestaciones de grandeza. Entonces es como decir, miren, aquí está el auge de lo que puede salir de mis manos en materia de creación. Uno, era para cerrar, digamos, esa manifestación creadora de Dios, como que la firma, o más que la firma, porque hay algunos teólogos, recuerdo el gran pensador católico Plinio Correa Oliveira, que habla de la Santísima Virgen como la firma de Dios, o la huella digital de Dios en la creación. Inclusive ha sido una referencia a Nuestra Señora de las Lajas, aquí en el norte de Colombia, en Ipiales, la frontera, en la frontera entre Ipiales y Ecuador, pues Colombia y Ecuador, que decía que esa era, la Virgen de las Lajas era la firma de la creación, porque era como la huella de Dios, bueno, por la cual uno se remite al autor. Claro. Entonces, Claro. pero obviamente guardadas las infinitas proporciones, hablar de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo no tiene comparación con la Santísima Virgen. Claro, claro. Ah, no, pero es que salió toda la naturaleza humana de Nuestra Señora, y es verdad, pero hay algo especial, en esa naturaleza humana de nuestro Señor se refleja la divinidad. O sea, Él no tiene cómo parar, a no ser lo que hizo durante su vida pública, que Él hizo un milagro a la inversa. Él evitó que se manifestara plenamente su divinidad en una mirada, en su voz, porque si no cada vez que hablaba era un milagro, era una cosa así, claro. Entonces, él tenía tanto que en la transfiguración como que revierte ese milagro y deja ver a Santiago, Juan y Pedro su divinidad. ¿Está bien? Claro, claro. Entonces son dos escuelas teológicas. Orlando acaba de tomar partido por la del pecado original, que no es que esté mal. Pero es una postura. Sí. Ahora, entonces, si prescindimos del pecado de Adán y Eva, igualmente se hubiera dado la encarnación. Ya lo hemos conversado en algunos programas y los que nos han escuchado en La hija predilecta del Padre, los que han visto el programa también en otros medios de comunicación, en el canal Televid, etcétera, en mi canal de YouTube, se pueden dar cuenta que hemos hablado sobre la conveniencia, esto es muy importante, la conveniencia o la alta conveniencia de la encarnación del Verbo en el vientre de María. O sea que lo mejor que hizo Dios fue lo que hizo, que eso tiene toda la lógica teológica. Si es así, el famoso, digamos, principio de la lógica que utiliza mucho San Justino, si es lo más perfecto y Dios lo podía hacer, ¿por qué no lo iba a hacer? Que fue más o menos el argumento del Beato Duns Scoto con la Inmaculada Concepción. Si Dios podía hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Si era lo que convenía a su madre. Ahora, la manera más conveniente de Dios venir al mundo y hacerse presente en la historia de la salvación fue por medio de la Santísima Virgen. Por lo tanto, sin el pecado de Adán y Eva, la Virgen María igual hubiera venido, hubiera iluminado la historia y por medio de ella, como un vitral maravilloso, venía a brillar en nuestra historia el Verbo encarnado. Eso nos da una conclusión. La pregunta no fue tan ociosa según veo. Una conclusión y es esta. La infinitud de la misericordia divina. Dios se hubiera hecho hombre. Hagamos abstracción. Adán y Eva no pecaron. La humanidad, por consiguiente, no heredó pecado. Entonces, pero en su misericordia infinita, Dios perdonó el pecado
encarnándose y trayendo a María como la aplastadora de la serpiente. Bueno, Así es. quiere decir que la especulación está bonita, que esa encarnación, ese convivir de Dios hecho hombre con la humanidad, no tendría ninguna objeción, ni habría quien no creyera, porque no existiría el pecado. Claro. Claro, que no dejarían de existir las imperfecciones. Pero Eso sería no, otra discusión. Pero el pecado, claro, no hubiera tenido cabida en la historia de la no, salvación. es que no hubiéramos heredado imperfección. Claro, otra cosa es claro, porque la redención, estamos hablar de la encarnación, ahí sería otra discusión, hablar de la encarnación sin la redención, Es que sería un asunto que no es muy precisa la palabra, pero nos desgastaría mucho el conversar sobre la encarnación sin la redención, claro, porque lo más arquitectónico es ver los dos momentos o las dos repercusiones de la intervención directa de Dios en la creación por medio de la redención. uno piensa, la no existencia del pecado no hubiera impedido la llegada de Dios a la humanidad, pero la humanidad estaría complacida de manera que no imaginamos. Claro. Pero entonces la redención ahí no sería por el pecado, sino que podríamos pensar en un concepto Un derecho. análogo y que tiene... No, ¿cómo agradecerle a Dios por la creación? Llevarnos al paraíso inmerecidamente. Claro, porque es que todo es inmerecido. la distancia Entonces, es infinita. ¿quién es el único que tendría a merecer por la humanidad? Un Dios que asume la naturaleza humana. Claro. Entonces sí es como ahí la redención toma otro cariz, Sí, claro, porque claro. ya no es el pecado original, sino que es la gratitud a Dios por la Claro, creación. Por la infinitud de la diferencia. Eso es que uno dice coloquialmente, gracias Dios mío por lo que me has dado. Usted no tiene cómo darle gracias. O sea, todo se va a quedar insuficiente. Todo, Es todo. necesario que lo hagamos y darle gracias a Dios todos los días, pero es insuficiente porque ni siquiera dándole gracias merecemos. Ni la Santísima No, Virgen. es que no. Es que la infinitud de Dios, pues no tiene comparación. Nadie puede llegar a... A ver, nunca una plegaria va a tener la característica de infinitud para poder llegar a la infinitud de Dios. Nada, ya hablamos de inconmensurable la Santísima Virgen, que es más, la Iglesia la llama de omnipotencia suplicante. Así es. Y la así es. omnipotencia viene a jugar un papel trascendental en la vida de la Santísima Virgen, esa causa de su fidelidad, pero nadie más como ella. Hay un pensamiento, Camilo, ya aproximándonos al final, hay un pensamiento bastante, diríamos, consolador en el campo del profetismo. Ninguna profecía es más clara que la profecía según la cual le llamarían a María bienaventurada todas las generaciones, porque ni siquiera el ateo puede negar que María es aclamada históricamente de miles de formas, en todos los pueblos. ¿Recuerdas que en algún momento lo leímos? Que es una revista profana, pues más que cualquier cosa profana, National Geographic. Leímos y comentamos un artículo que publicaron ellos en los años 90, ¿no? Sí, o inicios del año 2000, claro. en el cual hacía referencia a la mujer más influyente de la historia. No era un comentario de voto, pero era real. Sí, pero era real, o sea, en función de un análisis histórico, crítico, racional, póngale usted materialista, déle el apelativo que quiera. No hay cómo negar que la Santísima Virgen ha sido una figura femenina, trascendental e influyente en toda la historia de la Iglesia. En toda la historia nadie le gana ni le ganará. A la Santísima Virgen. Y también otra revista muy influyente, pensamos que ya desaparecida a causa de la internet, pero circulaba de una manera profusa, Life. Ah, Life, sí, me acuerdo, sí. También se refirió a la Santísima Virgen María. Porque es un impacto en la historia de la humanidad que no hay cómo taparla con los ojos. No hay cómo. No hay cómo, es la misma existencia de nuestro Señor Jesucristo, porque claro, la Virgen, su grandeza viene de el protagonismo que ella tuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda. Esto es una cosa impresionante, Orlando, y yo creo que nos darían varios programas para conversar sobre el tema. Recordamos una anécdota muy simpática, pero a la vez muy profunda, en una campaña de esas fuertes que hicieron algunas sectas protestantes en México,
tenía convencida a una señora de escasa cultura, escasísima cultura, perteneciente a una de esas primitivas tribus indígenas, ¿verdad? Que en México hay mucho indigenismo todavía, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, convencida la señora de toda esa argumentación, porque la pobre señora no tenía ninguna ilustración. Señora, últimamente, como ya la tenía muy convencida, últimamente mi señora, para que asumamos esa doctrina que usted ya conoció, que acaba de conocer, a la cual se adhiere, ya quitemos ese cuadrito de la guadalupana. ¿Sí? Ah, no, 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 no. Ahí, ahí sí no hay negocio, mis señores. Que me van a quitar la lupita a mí. Fíjate el reducto de fe que tuvo esa señora de María para defender su fe. Eso es el proceso de inculturación de María en los pueblos, que es fundamental para la evangelización de la iglesia. Y es algo que se ha dado siempre a lo largo de la historia. Por medio de la Virgen María entramos y empezamos a influenciar un pueblo de una cultura de manera especial. Pensemos, por ejemplo, Orlando, en lo que fue y que marcó la historia, la intervención de la Santísima Virgen María en la historia de la península ibérica, actual España. península ibérica, que en tiempos idos era la Hispania y que tenía una influencia muy grande en el resto de Europa, obviamente Claro. por las costas que tenía, o que tiene pues, pero que en el momento eran de un impulso económico muy grande para el Mare Nostrum romano. Claro. Yo recuerdo un viaje que hice a Málaga, lindísimo, me tocó un verano fuerte, pero es muy agradable porque claro, en las costas la brisa es y la gente es maravillosa. Sí. Málaga está en el sureste. Sí, y tiene una gran riqueza arqueológica. ¿Por qué? Porque los fenicios pasaron por allá antes de Cristo. De tal manera se convertía en un trampolín económico para los pueblos de la época. A comerciantes. Comerciantes. Entonces, España siempre estuvo puesta muy de presente en los ojos y en los planes de desarrollo de la República, más adelante Imperio Romano y posteriormente todo lo que tuvo que ver con los visigodos y todos los pueblos que empezaron a poblar esas tierras. Además que interesaba mucho porque creían, allá estaba la zona que llaman Finisterre, creían que ahí se terminaba todo. Ahí venía la gran cascada o el gran abismo. Claro, claro. Y el caso es que a esa tierra llega un apóstol, gran evangelizador, Santiago. Claro. Y cuando uno tiene la bendición de ir al gran santuario de Zaragoza. En Zaragoza, Nuestra Señora del Pilar. Ah, sí. Y cuando va a Santiago de Compostela y se encuentra con las reliquias de Santiago de Compostela. Claro. Eso en Galicia, que de hecho, ¿no? Sí, que por eso Compostela es por Campo da Estela. Campo de las Estrellas. Porque se veía una estrella luminosa y era, digamos que, era muy atractivo para los habitantes, pero con cierto temor reverencial. ¿Por qué será que esa luz se ve allá? Parecía una estrella. Resulta que en ese Campo da Estela lo que se iluminaba era el lugar donde reposaban las reliquias del apóstol Santiago. Y ahí se construyó lo que hoy en día se conoce como el gran santuario de Compostela, Santiago de Compostela. Bueno, este hombre tuvo la tarea de llegar a evangelizar a Hispania. Y con el respeto, veneración, admiración, porque tengo muchos amigos españoles. El padre, saludo especial al padre Manuel Rodríguez, gran predicador, influencer, español. Ignacio Montojo, otro sacerdote que estudió conmigo. Grandes personas. Oiga, pero cabeza dura el español. Cabeza dura. Para unas y para otras. Así es. O sea, es gente muy echada para adelante. No más póngale ustedes el trabajito de haberse venido a América a descubrir lo que descubrieron. Y entre ellos descuella mucho los vascos. Claro. Y haber lidiado con lo que tuvieron que lidiar en el descubrimiento de América, ¿no? En fin. Claro, claro. Hay que valorar mucho eso. Pero era gente... Por eso, paréntesis solamente, hay que recuperar
y desterrar la leyenda negra. Que es una leyenda, que Porque no tiene asidero es histórico, que eso no tiene eso fue de ningún Inglaterra, fundamento ¿verdad? científico, Sí, sí. liberalismo, Sí, eso sí. del siglo XVII, XVIII y XIX sembrando cizaña y poniendo ceniza encima de la verdadera historia, Sí, hombre, sí, que sí. hasta Algún los... día hablamos de eso que es Tenemos importante. que hablar de eso. El caso es que a nuestro amigo Santiago le tocó llegar a esas tierras, Finisterre, le tocó llegar a esas tierras a evangelizar y a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y le tocó duro la tarea. Claro. Le tocó tan duro que por allá en los alrededores del año 50, 60 más o menos, estando él en la península ibérica, esta gente no daba, disculpen lo coloquial, no daba pie con bola al respecto del mensaje de la evangelización. Eran muy pocos, él tenía unos muy pocos discípulos que ya se habían convertido, se habían bautizado, pero él entró en una crisis espiritual. Con todas las letras fue eso. Un hombre que ya estaba confirmado en gracia. Claro. Oído, había recibido el Espíritu Claro, Santo, Orlando. Claro, era apóstol. Apóstol confirmado en gracia y entró una aprobación. Esto aquí como que no avanza. Eso, miren qué impresionante cómo son los caminos de la gracia, que independiente de las capacidades naturales que uno tenga, Dios actúa en el momento en que cree más oportuno. Uno diría, este hombre con el Espíritu Santo llegó allá, eso es para transformar y convertir a todo el mundo. No fue así. Hacía milagros, un don de predicación impresionante y la gente nada. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Para desanimarse. No, muy tenaz, pues. O sea, después de haber visto lo que dio con nuestro Señor. Claro. Y, en fin, el caso es que él tiene una luz, una moción del Espíritu Santo, implora el auxilio de Nuestra Señora. Nuestra Señora está en Éfeso, está con San Juan en Éfeso porque vive. La tradición cristiana alrededor de Nuestra Señora habla de que la Asunción se debe haber dado en el año 70, mediados del año 70, finales del año 70. Por ahí se dio la Asunción de María Santísima, la dormición y el tránsito. Entonces, antes de eso, Nuestra Señora estaba ahí en Éfeso con Juan, él se acordó de ella y empezó a pedir a Nuestra Señora. Eso lo cuenta de una manera muy especial, lo cuentan no solo los españoles, sino Santiago de la Vorágine en la Leyenda Dorada y los anales históricos de la advocación más antigua, oído. Es la advocación más antigua de la historia de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Pilar. La más antigua. La más antigua. Y los españoles dicen... En vida de ella. Claro, porque los españoles dicen, aquí no se apareció la Virgen. No, señor. Eso no es una aparición de la Virgen. Es una bilocación, Una visita. Ellos ni siquiera hablan de bilocación, hablan de visita. Puede visita. haber sido una bilocación. No. Es una visita. Fue una visita. Los españoles dicen, aquí vino la Virgen en cuerpo y alma y se paró sobre el pilar, que es lo que se venera hoy en día. Claro. O sea, uno no venera ya que se apareció la Virgen. No, uno venera el pilar donde reposó la Virgen, porque los ángeles le pusieron un pilar y desde ese pilar, Claro. en medio de esa confusión y esa prueba espiritual que estaba viviendo Santiago, Nuestra Señora va desde Éfeso y lo reconforta espiritualmente. Entonces mira tú el contexto de apostolado de Santiago, la vocación de España, eso es importantísimo, Orlando, considerar la vocación del pueblo español en la historia de la salvación es maravillosa. Quedémonos a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI con tres personajes maravillosos. Siglo de oro. Los reyes católicos, Claro. Isabel y Fernando, y un tercero que no lo podemos sacar del triángulo, el cardenal Cisneros. Importantísimo. Sin hablar de los padres del derecho internacional que se proyectaron con la Universidad de Salamanca, el derecho a los pueblos indígenas también apoyado por la reina Isabel la Católica. Bueno, todo eso. En proceso actualmente. De canonización, Sí. claro, ella tiene proceso de canonización. Sí. O sea, todo eso, mira, en el contexto que uno se pone histórico para decir, ahí llegó la Santísima Virgen, se le dio la advocación de Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora dice ahí, la promesa de Nuestra Señora es que va a derramar gracias en ese santuario hasta el fin de los tiempos. Pues hasta ahora se comprueba. Que el milagro Sí. de el cojo de Calandas. Ese sí que es extraordinario. Después de la pausa no lo tenés que Hay mucho para recordar. contar. Sí. El cojo de Calandas, los diferentes milagros durante la Guerra Civil Española, esos proyectiles que están colgados, tuve la gracia de visitar en 2 oportunidades el santuario.
Tú entras al santuario, ya impresiona la grandeza, porque es una cosa Época de mártires y de mártires colombianos que murieron colombiana, allá. sí, sí, sí. Hijos de San Juan de Claretianos Dios, y sí, un claretianos, sí, claretiano, de San Juan de Aníbal Dios, Gómez, sí, de Tarso, Antioquia. monjas carmelitas, bueno, en fin, Claro, sí, sí. Y los hijos de San Juan de Dios, 7 colombianos, hospitalarios. dentro de ellos 4 antioqueños. Sí, grandes santos, mártires, intercesores. Todas esas glorias se dieron gracias a qué? Para la fidelidad de este hombre llamado Santiago y al impulso nuclear, hablo en función de la fuerza nuclear, el impulso nuclear que le dio la Santísima Virgen al apostolado, porque en el fondo sacó de ese drama espiritual a Santiago apóstol y, y le dio el impulso a todo lo que fue la evangelización de esos pueblos, la transformación y la conversión de esos pueblos bárbaros que ocupaban esas regiones y los grandes santos que dio en la historia. Entonces sí ves tú el contexto histórico, el contexto de evangelización, y aparece Nuestra Señora como un pilar fundamental para que ese pueblo se proyecte a lo largo de la historia. Esa es una de tantas, habría muchas para contar. Claro, claro. Pero entonces esa es una advocación de la Santísima Virgen. Miren ustedes que tiene un contexto geográfico, Sí, histórico, social, religioso determinado, que marca un punto de referencia en la historia de salvación y en el cual Nuestra Señora aparece como un faro que ilumina la vida de un instituto o de un pueblo, en este caso una nación, la catolicísima España y todo lo que dio España a lo largo de los fiesta años. el 12 de octubre. Fiesta el 12 de octubre. De ahí nos podríamos ir a Francia. ¿O a dónde quieres viajar, Orlando? ¿A dónde nos vamos a ver una advocación de la Virgen? No, pues es que la Virgen es tan universal, hombre. Vamos a Pero hablar de Francia. España, hablar de España como lo hace enaltecido. Enaltecido, sí. Es que es un pueblo. América debe su fe precisamente a España, el sur de Estados Unidos. La reconquista europea. Punto final a la reconquista de Europa contra la invasión de los bárbaros Claro, musulmanes, el Islam, la tenían, los turcos. claro. ¿Quién la abanderó? España. España. ¿De manos de quién? De Isabel la Católica. El sur de España estaba muy... O sea, Granada, Málaga, esas grandes conquistas, Sevilla, ¿eso fue de la mano de quién? Fernando, Isabel, Claro, y, claro, y- claro. y no nos olvidemos del cardenal Cisneros. Cisneros. Un personaje muy destacado en la historia, hombre. Sí, y sabe que me acuerdo un comentario que hacía el doctor Pino Correa Oliveira sobre la historia y cómo Dios, es un principio inclusive, es San Agustín. San Agustín dice que en cuanto a naciones, las naciones no van al cielo ni van al infierno. Viven el cielo, el infierno o el purgatorio aquí mismo. Ah, mira. Porque hay pecados que son nacionales o de pueblos. Ujú. Por ejemplo, un país que termina favoreciendo el aborto, la eutanasia, la disolución de la familia, si no hay voces que se levanten, si todo el mundo es cómplice o bobo útil a ese tipo de políticas, pues ese pueblo lo termina pagando aquí. Lo paga. Porque en cuanto pueblo no se va ni al infierno ni al cielo, eso es más bien un asunto particular. Es verdad, es verdad. Pero así como Dios paga todo aquí, Dios le pagó al pueblo, a la nación española, al reino de España, le pagó generosamente el hecho de haber reconquistado las tierras del poder turco. ¿Cómo se lo pagó? Con el descubrimiento de América. Y hubo dos momentos claves. Uno cuando España destierra de su propio territorio la idea musulmán, la población mora de entonces, y el descubrimiento de América, porque donde Lepanto se pierda como batalla, aquí estaríamos bajo la media luna. No, hubiera sido lo más trágico de la historia. O sea, hubieran Sí. destruido, inclusive hubieran destruido todo lo que había de civilización cristiana ya construida en diferentes países, especialmente en Sí. Italia. O sea, Roma, el Vaticano, eso hubiera quedado, si acaso, en Claro. ceniza, por decir algo Sí. de generoso. Estamos en la época de Pío V, San Pío V. San Pío V. Y grandes personajes de peso durante ese mismo siglo XVI. Estamos hablando del ¿Sabes quién estuvo batallando allá en un escritor famoso, el Eh, Manco. el Manco de Lepanto? Allá perdió el brazo. Allá perdió, allá fue que perdió, sí. el brazo, el Manejaban Manco de los Lepanto. ejércitos hispanos o todos los ejércitos que se unieron de Europa
Don Juan de Austria. La Liga Católica, Sí. la famosa Liga Es Católica. una historia muy hermosa. Don Juan de Austria, los Coloma. Sí. Hay un castillo maravilloso, Orlando. Algún día tendremos oportunidad de ir y desde allá grabamos un programa. El castillo de los Coloma en Llanazano. Ah, Y fue la familia de las familias generosas que ayudaron al Papa. Digamos que la iglesia ahí tenía unos recursos económicos amplios, sí, pero los reinos que se unieron, pues el reino de Nápoles, la misma España, etcétera, convocados por San Pío sí, V. claro. Bueno, en toda esa batalla, inclusive, otra advocación de Nuestra Señora que se manifiesta, que es Nuestra Señora de Lepanto, Nuestra Señora del Rosario. Que las crónicas musulmanas apuntaban que un niño que estaba siendo cargado por una mujer en los cielos lanzaba bombas contra las embarcaciones turcas. Caramba. Pues eran las bolitas del rosario que el niño Dios le lanzaba a las embarcaciones turcas. Eso está en las memorias turcas de los musulmanes durante la batalla de Lepanto, Orlando. En la propia historia turca. En la propia historia turca hablan de esa mujer sin hacer una referencia directa ni a la Madre de Dios, pero que apareció en los cielos una figura, además del cambio de vientos, de dirección del viento que se dio, que favoreció a los ejércitos católicos, Claro. que eran bien reducidos en consideración con respecto a las naves y a los soldados. La flota otomana era muy superior. Ali Pachá, Sí. si mal no estoy, el comandante. Bueno, ahí aparece Nuestra Señora y nace una advocación, Nuestra Señora del Rosario de Lepanto, pero aparece también un título de Nuestra Señora, Nuestra Señora Auxilium Christianorum. Qué bonito, hombre. Es una de las nociones históricas que tenemos sobre auxilio de los cristianos, esa y Nuestra Señora como auxilio que aparece en el Suntum Presidium Confugimus, aquella oración antiquísima de la Iglesia, que después se consolida más adelante en la fiesta de María Auxiliadora durante el mes de mayo. Pero el origen es el mismo. El origen es el mismo. Claro. Nuestra Señora como auxilio de los cristianos. Entonces ya es más un título que una advocación. Sí, Porque si nos ponemos a pensar cuando hablamos de una advocación, normalmente las advocaciones, el nombre en la advocación va acompañado de una ciudad o de una necesidad específica. O de un hecho también. O de un hecho muy particular. El título es algo más ontológico, más profundo con respecto a la Santísima. Y es muy universal. Y es muy universal, así es. La advocación es más cultural, más contextualizada. Así es. Pero entonces tenemos Nuestra Señora del Lepanto, Nuestra Señora del Pilar, Claro. Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Y después va a aparecer en el siglo XIX un ramillete de advocaciones a la Santísima Virgen impresionante. Entre ellas, las más comentadas y las más populares, la Virgen de la Medalla Milagrosa, 1830, aparece Nuestra Señora de la Salette y aparece Nuestra Señora de Lourdes, digamos Claro. como las más significativas, Sí. porque podríamos hablar también En el siglo XIX, ¿no? del gran impulso que Don Bosco, con su obra y con su devoción a la Santísima Virgen, le da a la advocación de María Auxiliadora. Claro, hacia finales del XIX. Hacia finales del siglo XIX. O sea, la historia de la Santísima Virgen, las grandezas de la Santísima Virgen se dan a conocer a lo largo de la historia de los pueblos y de las naciones. Continuamente. Y de las necesidades de los hombres. Es bonito porque así como a partir de las herejías a lo largo de la historia, la Iglesia declara en sus dogmas y en su magisterio las diferentes verdades y realidades con respecto a nuestro Señor, la Santísima Virgen, sacramentos, etc. Asimismo, cuando hay una decadencia de un pueblo, de una nación con respecto a una virtud, la virtud de la pureza, la virtud de la humildad, Claro, etc., claro. aparece Nuestra Señora iluminando y aparece ella como puerta que nos saca de semejante como coyuntura y tragedia para abrirnos las puertas a la gracia de la santidad. Lo que pasa, Camilo, es que la historia hay que discernirla. Uno no puede quedarse con el dato histórico sin pensarlo. Por ejemplo, no es gratuito que todos los países de América, hasta Estados Unidos incluido, quien lo creyera, cuya patrona es la Virgen Inmaculada, ¿no? Todos estos países, sobre todo de habla hispana, tienen el patrocinio mariano, no solamente en pues, sus títulos oficiales, sino que cantidades de instituciones,
de lugares, de todo, llevan nombres de María. Por ejemplo, en Argentina tenés una ciudad que se llama Rosario, Sí. una ciudad muy importante. Claro, se marcó la historia de nuestra ciudad de tal manera que queda Nuestra Señora del Rosario. Nació alrededor de Está Luján. lo de Luján es muy hermoso, hombre. Lo de Luján es extraordinario. Está a 60 kilómetros de Buenos Aires. Y es una iglesia muy linda, ¿no? Hermosísima. Un santuario espectacular. Bonitísimo, en un parque muy bonito. Y saber que Luján, de pronto vamos a decir algo muy, muy aventurado, pero tenemos derecho a retractarnos, Camilo. Hágale sin temor a equivocarse, Orlando. Uno cree que los que menos visitan a Luján son los argentinos, porque los que visitan Argentina, Extranjero, mucho extranjero. Argentina acapara un turismo Sí, sí, inmenso. sí. Es que es muy bonito, sí, Argentina. Y uno en Luján ve que allá pues hay mucho extranjero, ¿no? Y claro que Luján, Argentina tiene en sitios más retirados del Gran Buenos Aires mucha devoción. Pero un sacerdote nos decía una vez, argentino, hombre, sí, el problema con la Argentina es que son muy marianos y poco cristianos. Mm. ¿Ves? Es que es un En fenómeno. México se dio un fenómeno más o menos similar Con la también con la guadalupana. guadalupana. Yo soy Sí. guadalupano, más que mexicano, Sí. pero esa devoción no se manifiesta mucho en la actitud, Sí, sí. en el proceder. Eso es lo que Claro. nos falta, pues, eso nos falta. No vamos a señalarlos a ellos, nos falta a nosotros como compromiso también, porque Claro. ser devoto de la Virgen y conocer mucho de la Virgen, visitar santuarios, pero no apropiarse de esa devoción, o sea, vivirla, ya marca una diferencia muy grande. Hombre, y la Santísima Virgen María se comporta tan fielmente como madre que una historia que es muy larga la podríamos sintetizar muy rápidamente, la de Luján, porque un indiecito no, un hombre del pueblo viajó con la imagen que la... ¿Pero era campesino o era indígena No, propiamente de la no, región? era un ¿Por qué? campesino. Ah, ya. Y lo encargaron de traer la imagen, de acompañar la imagen desde el sur de Brasil, que allá la adquirieron, para llevarla a una estancia de una señora muy adinerada, por allá decimos unos 50 kilómetros de Luján hacia el norte. Pero era una hacienda, pues, era una Era una casa, hacienda, una hacienda, sí. Y entonces resulta que esa carreta donde la traían se atascó, y el cuento no, la historia es muy larga, y tuvieron que dejar la imagen en ese lugar, y el morenito, Manuel, era un hombre que, Y un tipo de fe, pues, pero Sí. de natural de la región. sí, se quedó cuidándola. Cuando ya una señora del norte dijo, hombre, no es justo que la Virgen esté por aquí, en este caserío, cuidada Claro. por un cualquiera, porque imagínate. somos así los Sí, humanos. sí, así somos. Y se la llevó para su estancia. Y resulta que al otro día no estaba la imagen allá en la estancia, Sí, que se desapareció, ¿o qué? y se volvió para donde la cuidaba el No te creo. morenito Manuel. ¿Y para medir un poco la dignidad, ¿no? ¿Cómo nos mide la dignidad? Bien, No por fíjate. apariencia. Y la señora dijo, no, esto no puede ser, esto no lo entiendo. Otra vez se llevó la imagen para su estancia, que estaba retirada, y otra vez se le desapareció, y apareció donde el morenito Manuel. No te creo. Entonces comprendieron que la Virgen no iba a dejar a su fiel Manuelito, que la cuidó todo el camino y que le hizo allá un pequeño santuario. Era la Virgen de Manuelito. Entonces dijeron, no, la solución es que nos traigamos a Manuelito para la hacienda. Y ahí sí no se volvió la Virgen. Ahí la Virgen se quedó quedó. con Manuelito y ahí murió Manuelito. No te Es creo. una historia lindísima. Ay, Orlando, y nos da tiempo para contar una muy rápida que se parece a esa. Dale. La montañerita cimarrona. Ah, Estamos en el descubrimiento de América, años posteriores al descubrimiento de América, mediados del siglo XVI, 1560 más o menos. Llegaron todos los monjes a hacer apostolado de diferentes órdenes religiosas a lo que hoy es Colombia, nuestro país. ajá. Y llegaron a las regiones de lo que hoy es los cerros de Farallones,
que están a uno de los costados del Valle del Cauca, donde se sitúa la ciudad de Cali. Y ellos estaban evangelizando ahí, haciendo apostolado con todos los nativos, indígenas. No sé si esos eran indígenas, los calimas o qué indígenas, pero bueno, fueron a hacerle apostolado y a evangelizarlos, a convertirlos. Y empezaron a hablarle de la Virgen. Y los indígenas decían, no, es que la Virgen ya la conocemos, nosotros somos una señora igualita a la que usted está describiendo. ¿Qué? Pero ¿cómo así si nosotros somos, obvio, el padre sabía y todos los que llegan ahí, nosotros somos los primeros que llegamos aquí a hablar desde la Virgen? Usted dice que ya tiene una imagen que coincide con la descripción. ¿Cómo es la? Yo quiero conocer a esa señora. Ajá. Aquí la llamamos la montañerita cimarrona. Entonces el padre se fue con otros más acompañando al indígena. Llegaron al cerro de los Farallones. Efectivamente había un nicho en la piedra, pedernal, no cualquier piedra, pedernal, o sea, es una piedra inlapidable. Ajá. Eso, los mosquetones se usaba el pedernal porque eso es indestructible. Claro. Y de ese pedernal, en el nicho de pedernal, estaba la Virgen con el niño en los brazos. ¿Y eso? Oiga, ese padre casi se va para atrás. Pero ¿Y esto dónde salió? No es la montañita cimarrona. ¿Y quiere que le cuente algo, padrecito? Cuente, ¿qué hay para contar? El niño se baja y juega con los indígenas. No, esa no se la creo. Pues efectivamente, el niño Dios se bajaba. El niño Dios hasta hoy en día tiene en sus manos un chontaduro. Yo no me atrevo a decir que el niño Dios comió chontaduro, pero por lo menos lo tenía en la mano. Caramba. No llego a decir que lo comió porque hay mucha gente que no es capaz de comerse un chontaduro, pero aparece con un chontaduro. Y entonces la Virgen la sacaron de allá, del nicho, y dijeron, vamos a hacerle un santuario, abajo llevémosla a la capilla del convento. Ajá. Ya se llevaron la Virgen, oiga, días de recorrido. Llegaron a lo que hoy es Cali, donde está la iglesia de la Merced, pusieron la Virgen, listo, pusieron la Virgen muy bonita, tal, unas florecitas y a dormir. Al otro día se levantaron, ¿qué pasó? Se robaron la Virgen. Oiga, esa Virgen pesa como 500 kilos. Se robaron la Virgen y todo el mundo, pues, ¿qué van a robar la Virgen? 1 o 2 días después llega uno de los indígenas de arriba de los Farallones a contar que la Virgen se había devuelto para allá. No, esta no me la creo, dice el padre. Se fueron de nuevo para arriba. La Virgen estaba allá arriba, en el mismo lugar, con el niño. Oiga, Orlando, eso pasó como 2 o 3 veces. Y ellos entendieron, no, la cosa es la siguiente, a la Virgen hay que recibirla aquí con todas las de la ley. Autoridades civiles y eclesiásticas, procesión, incienso, velas, acólitos, todo el clero, no sé, quien estaba ahí de autoridad civil, todos se fueron a recibir la Virgen a la entrada de lo que era en su época Cali. Recibieron con procesión, llegaron misa solemne, la Virgen, coronación, flores. Claro. Y el padre casi que en la noche era por una ventana mirando a ver si se la llevan o se va. La Virgen se quedó. Hasta hoy en día la Virgen Santísima está ahí, la montañerita cimarrona, Nuestra Señora de los Remedios. Puede visitar. Se puede visitar, es Nuestra Señora de los Remedios en Cali. Está ahí en la iglesia de la Merced, para todos nuestros teleinternauta escuchas que vayan a Cali, van a la iglesia de la Merced. Es un lugar famoso, es una iglesia colonial muy linda, donde la Virgen María está ahí, en un altar lateral está Nuestra Señora de los Remedios. ¿Por qué remedios? Por los milagros que empezó a hacer Nuestra Señora. Hombre, ve esas historias muy bonitas y muy inverosímiles para quienes no tienen fe simple. Eso está notariado y es histórico, y los mismos indígenas lo declararon. Los que tienen fe muy técnica no van a creer esto, pero la fe simple sí lo cree. Ahora, uno diría, comprueben que no fue así. Claro, hágame esa entonces también, comprueben, porque es que hay testimonios de la época. Claro. Eso que se desapareció. Le cuento otra peor en ese, o mejor, en ese mismo contexto, antes de que nos vayamos. Cuando estaban haciendo una de las reformas de la iglesia, el demonio no quería que eso se hiciera. Entonces llovía cántaros como nunca había llovido en Cali, entonces no se podía hacer la construcción. Claro. Le hicieron la novena de los remedios. ¿Sabe qué pasó? No dejó de llover. Dejó de llover en la cuadra donde estaban construyendo. Y usted pasaba la calle, pasaba la calle y empezaba el aguacero. Bueno. Terminaron la obra y hoy en día Nuestra Señora está ahí. Se la llevaron a la habitación a San Juan Pablo II cuando visitó Cali. Hay una foto de él ahí con San Juan Pablo II. Vayan y visiten Nuestra Señora de los Remedios, cura el alma y cura el cuerpo. Hombre, la cuestión es muy simple, Camilo. Muy simple.
A la gente simple, sencilla, sin estudios, no le va a hablar mi Dios a través de los libros de teología. Le habla con hechos simples. Esos son los hijos de Dios, los sencillos de los cuales habla el Evangelio. Gracias te doy, Padre, porque esto lo revelaste a los pequeños y lo ocultaste a los grandes. Por mucho que pongas argumentos, un técnico de la fe, un grande, no te lo cree. Pero ahí está el hecho incontrovertible. Las grandezas de la hija predilecta del Padre es para las almas sencillas. Es mamá. Y una mamá no se pone diría uno, con muchos tecnicismos y muchos protocolos. No, ejerce de mamá. Y listo. Así es. Y ella en todo momento y en todo lugar pendiente de cuáles son nuestras necesidades. Es la hija predilecta. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.